KCG en el beat, Chino Mendy. Yo. Yo soy atrapado en un momento de la historia, un lapsus muy difícil de etapas meritorias. La cara triste de un ser olvidado. Mueren los valientes pero son recordados. Y si el cielo hablara, cuánto nos dijera que la vida ha cambiado demasiado allá afuera. Teniendo todo no nos dábamos de cuenta lo mucho que hace falta una vida sin pandemias. Que si el perro corre fue el que le pegó su dueño, pero él lo perdona con tal de que le dé un hueso. Así es como hoy en día esto está funcionando. Nos tratan como animales y después andan rogando. Plasmo en mis letras todos mis pensamientos, ya que estoy limitado de hacer mis movimientos. Cada día que pasa me siento menos vivo, pero el amor, mi familia me da un gran respiro. Estoy atado con unas cadenas frías que me amarran todo el cuerpo, a las que quiero liberarme. Y lo he intentado y a veces lo he logrado, pero ellas siempre vuelven porque la ansiedad es grande. Desde ese entonces creo que he cambiado en todo, o tal vez no lo sé, puede que solo sea un poco. Mis demonios internos a veces me dominan, pero salgo victorioso, soy el dueño de mi vida. A veces miraba por la ventana y me asustaba de ver lo que pasaba en la semana. Y me preguntaba de a poco, veía que la gente se le fundía el foco. Oh loco, ya estaba. No sé qué era lo que me pasaba, pero hoy en día ya está solucionado lo que sentía. La agonía que tenía ya se fue por otra vía. Oh loco, ya estaba. No sé qué era lo que me pasaba, pero hoy en día ya está solucionado lo que sentía. La agonía que tenía ya se fue por otra vía. A veces nos asustamos con lo que observamos en TV, en internet o en la radio. Siempre nos malinformamos con las noticias falsas y amarillas de los noticiarios. Es mejor estar atento de los de tu casa y toda tu familia para ver si algo les pasa. Nada más el complemento que me da alegría, que hace que mi día a día sea una maravilla. Aunque admito que en las noches he llorado, pensar en cosas que ni debería de imaginarlo. Es que este encierro hace que yo no esté muy cuerdo, pero he mejorado, por lo menos eso intento. Oh loco, ya estaba. No sé qué era lo que me pasaba, pero hoy en día ya está solucionado lo que sentía. La agonía que tenía ya se fue por otra vía. Oh loco, ya estaba. No sé qué era lo que me pasaba, pero hoy en día ya está solucionado lo que sentía. La agonía que tenía ya se fue por otra vía. Yo, oh loco, ya estaba. No sé qué era lo que me pasaba, pero hoy en día ya está solucionado lo que sentía. La agonía que tenía ya se fue por otra vía. Oh loco, ya estaba. No sé qué era lo que me pasaba, pero hoy en día ya está solucionado lo que sentía. La agonía que tenía ya se fue por otra vía. Hola, buenas tardes, soy Laura Alfonso. Quiero darles un cordial saludo al cuerpo docente, compañeros del área, estudiantes invitados y público en general que se hace presente en este evento virtual. En nombre del cuarto semestre de la licenciatura en Educación Física, Universidad Pedagógica Nacional, les doy la bienvenida a esta socialización, procesos de avances y conclusiones preliminares a nuestra sistematización denominada Prácticas Corporales, una travesía emocional durante la pandemia, de la revista Mundo Corporal, volumen 22. Antes de entrar en materia, queremos hacerlos partícipes de cómo incursionamos en esta bella arte de investigar, tal cual aprendices inexpertos, que nos empezábamos a preguntar cómo empezar, con qué empezar. Y bueno, ciertamente así fueron creciendo un sinfín de preguntas que fueron contagiando y secuestrando nuestra atención, a pesar de una aparente respuesta que solamente nos llevaba a placebos momentáneos con el ansia de querer avanzar. Y sabemos que para muchos de ustedes esto no es nuevo. Seguramente que aquellos que se han incursionado en este arte de investigar ha pasado del pensar y repensar. Y es así como en nuestros conversatorios y plácidas reuniones hemos llegado a escoger un tema envolvente que seguramente a ustedes, queridos oyentes, también van a afectar y van a compartir con nosotros todas estas experiencias.
Pues ¿quién no ha pasado de la depresión al amor propio, del dolor y sufrimiento a la felicidad? ¿Quién no ha atravesado por una difícil situación laboral, donde tal vez va a afectar esta parte económica, donde empezó a afectar nuestras relaciones sociales, familiares y, por qué no, aquellos que hemos perdido seres queridos durante esta época que estamos atravesando? Bueno, es así como llegamos a la conclusión de que no podemos separar una dimensión emocional de una práctica corporal. Los invito a que sigamos aprendiendo un poco más de esta experiencia. Gracias, Joshua. Me presento, un buen día para todos ustedes. Mi nombre es José Luis Vázquez. Hago parte del grupo 02 de cuarto semestre de la licenciatura en Educación Física. El día de hoy... No, muchachos, así no. Venga. Buen día para todos ustedes. Me presento. Mi nombre es José Luis Vázquez y hago parte del grupo 02 de cuarto semestre de la licenciatura en Educación Física. El día de hoy me gustaría introducirlos a lo que fue nuestro proceso de sistematización. Me gustaría empezar socializándoles un poco sobre nuestra propuesta metodológica, la cual está fundamentada en el profesor Oscar Jara, que nos propone 5 momentos para sistematizar experiencias. En primer lugar está los puntos de partida, el cual consiste y tiene como condición que todos los miembros que van a participar en la sistematización hayan hecho parte de cada una de las prácticas de las cuales se busca recolectar la información. 2. Preguntas iniciales, las cuales tienen una importancia muy grande en nuestro proceso de sistematización, ya que cada una de las 4 que fueron formuladas están enmarcadas en las líneas de trabajo de nuestras áreas de conocimiento, la humanística, disciplinar y pedagógica. 3. Recuperación del proceso vivido, en el cual se busca ordenar y clasificar la información adquirida a través de nuestras entrevistas, para así luego proyectarlas para unas posteriores reflexiones. En cuarto lugar, Oscar Jara nos propone una reflexión a fondo sobre el proceso vivido. ¿Por qué pasó lo que pasó? En este punto, nosotros vamos a hacer un análisis crítico e interpretativo de la información recolectada de nuestras prácticas corporales. Y como quinto y último punto, Oscar Jara nos propone los puntos de llegada. En este momento, lo que se busca es la formulación de las conclusiones de nuestras prácticas corporales en relación con nuestro análisis crítico y la comunicación de los aprendizajes adquiridos. Ya teniendo clara nuestra metodología, ahora me gustaría hablarles un poco sobre el ejercicio de construcción de los soportes teóricos. Como lo dije anteriormente, de 3 áreas: la humanística, la disciplinar y la pedagógica. El soporte teórico de pedagogía se basó en las relaciones de poder y los procesos y prácticas educativas en el transcurso de la pandemia. El soporte teórico de disciplinar fue el encargado y eje articulador de clasificar las prácticas corporales a la luz de la pandemia. El cuidado corporal, en relación con otro individuo y en relación con el espacio, fueron la división de las prácticas electa para nuestro proceso de sistematización. Y por último, el área de humanística fue el encargado de integrar los temas de mejor vivir y trascendencia y construcción del ser humano a lo largo de la pandemia. También quisiera hablarles del instrumento de recolección de información, el cual tuvo una importancia muy grande en el proceso de sistematización, ya que a través de él pudimos identificar nuestras prácticas corporales, procesos educativos, relaciones de poder. Identificamos una que otra diferencia en nuestras prácticas corporales para así analizarla y proyectarla para las reflexiones. Por último, quisiera hablarles sobre las crónicas, forma escritural electa por el grupo para plasmar cada una de sus experiencias a lo largo de la pandemia. Prácticas deportivas, prácticas de ocio, prácticas educativas. Cualquier aspecto está plasmado en nuestras crónicas. Para finalizar mi intervención, quisiera hablar sobre el último punto que nos propone Oscar Jara. ¿Recuerdan? Del que les hablé en la metodología, los puntos de llegada, en el cual se buscan establecer conclusiones a la luz de nuestras prácticas corporales, para así aprender de nuestras experiencias en tiempos de pandemia. Algo que se puede interpretar como las reflexiones de nuestro proceso vivido. Gracias. Gracias, compañera Angélica.
Buenas tardes, maestros y estudiantes. A continuación, daremos apertura a los postulados teóricos que fundamentan nuestra sistematización, teniendo en cuenta las tres áreas que comprende el PSLEF, las cuales son humanística, pedagogía y disciplinar. A partir de estos postulados estableceremos la relación existente entre las tres áreas y la dimensión emocional y las prácticas corporales de los estudiantes de cuarto semestre, grupo 2. Para esto, pues realizaremos 3 preguntas a los compañeros encargados de los soportes teóricos. Entonces, la primera pregunta es: ¿cómo se elaboraron estos marcos teóricos? ¿Cómo fue el proceso de elección en la elaboración de las preguntas, la clasificación de los autores y la construcción de estos soportes? ¿Cuál fue el tema a tratar dentro de cada espacio? ¿De qué se trata el escrito? Entonces, doy apertura para que mis compañeros continúen. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Para la elaboración del marco teórico disciplinar se tuvieron en cuenta varios puntos. El primero de ellos fue tener presente cuál sería la problemática general de nuestra sistematización. En este mismo sentido, tener presente los ejes de análisis, experiencia corporal y desarrollo del potencial humano. Seguido de esto, nos dimos a la construcción de unas preguntas que ayudarían a darle respuesta a la problemática planteada. Entramos en un proceso de selección de autores que le darían un soporte a nuestro marco teórico. El proceso más arduo fue el de la elección de la pregunta, pero de esta salió la pregunta general del área, que es: ¿de qué forma las prácticas corporales en relación con la dimensión emocional contribuyen al desarrollo del potencial humano? Esto visto desde las experiencias vividas en la pandemia COVID-19, abordando la manera en cómo se manifestaron, apropiaron y reconstruyeron las experiencias corporales. Así es, la elaboración de los marcos teóricos fue un trabajo bastante arduo, por lo que debimos ser muy rigurosos. Por esta razón, llevamos una serie de pasos que nos permitieran el orden. De este modo, como primer momento, establecimos un enfoque u objeto de estudio, ya que por medio de este, nuestro proceso de sistematización se podría desarrollar. Una vez el enfoque se encontrara definido, el paso a seguir era crear esas preguntas generadoras que nos guiaran aún más en este proceso. Estas preguntas suponen unas respuestas, por lo que nos fue necesario recurrir a aquellos referentes teóricos que nos acompañaron en el ciclo de fundamentación. Junto con nuestro grupo, creamos un cuadro que clasificara a aquellos referentes teóricos, y de aquellos referentes escoger a aquellos que fueran más pertinentes y que tuvieran relación con el enfoque. Buenas tardes. Para la elaboración del marco teórico de humanística se tuvo en cuenta varios momentos. El primero de ellos era tener presente cuál iba a ser la problemática general de toda nuestra sistematización. Luego de ello, tener presente los ejes de análisis que comprenden esta área, que es hombre, cultura y sociedad, y sus núcleos temáticos hombre y vida. Luego de esto, se elaboraron varias preguntas que ayudarían a darle respuesta a esa problemática general. Además, también se seleccionaron varios autores para que apoyaran a este marco teórico. Luego de toda esa selección y clasificación de autores y de preguntas, se llegó a una sola, que es: ¿cómo inciden las prácticas corporales para la búsqueda de trascendencia y mejor vivir en el transcurso de la pandemia COVID-19? Esta para seguir el hilo conductor de nuestro marco teórico. El eje de análisis son las experiencias corporales que desarrolla el ser humano en sus diferentes contextos de vida y las posibilidades que encuentran las etapas motoras y cognitivas que contribuyen al desarrollo de sus potencialidades. Desde el área disciplinar quisimos dar cuenta de las diferentes prácticas corporales que involucran la totalidad del ser humano en sus ámbitos de existencia, de tal forma que cualquier alteración en las emociones produce consecuencias en la salud física y mental, y posibilitan experiencias de intervención pedagógica que contribuyen al mejoramiento de la vida. Al interior del área de pedagogía, algunos temas resultan ser bastante interesantes, como las prácticas educativas en el transcurso de pandemia, por lo que es necesario identificar y analizar estas prácticas y su afectación en la emocionalidad de los estudiantes. Por otro lado, toda relación humana comprende una relación de poder. De esta forma también se busca identificar cómo estas normas establecidas han afectado en la realización de movimientos por parte de los estudiantes. Y por último, la virtualidad ha sido el principal medio para conectarnos,
De este modo queremos apreciar cómo esta ha sido posibilitador de comunicación. Bueno, el tema que se trató desde Humanística fue las prácticas corporales y su relación con la dimensión emocional. Además, allí se verá al ser humano como el actor principal, inmerso en dinámicas socioculturales como influyentes en las prácticas corporales que se generaron en el contexto actual. Esto con el propósito de buscar la trascendencia y el mejor vivir de la especie. Este escrito tiene como título Práctica, Emoción y Disciplina, en donde se abordarán concepciones de cuerpo que consideran al ser humano como una unidad conformada por una parte psíquica, incluyendo lo afectivo y lo cognitivo. De esta manera se emprende una conciencia corporal, la cual Lewis distingue en 3 funciones: esquema corporal, imagen corporal y concepto corporal. Esto visto desde el cuerpo vivo en el confinamiento. Es así como sus prácticas corporales, según Chinchilla, son las manifestaciones características de una cultura, a través de hábitos, creencias, valores y técnicas de valoración de la vida, convivencia, las relaciones con el medio ambiente, la supervivencia y la capacidad creadora del sujeto. Seguido de esto se encontrará la dimensión emocional, que se considera homogénea en la vida de las personas, ya que está presente en todo momento. Las emociones subyacen en cada acto y pensamiento. Pero la dimensión emocional no solamente hace referencia a la capacidad de sentir emociones, sino también a identificarlas en los demás y saber cuál es la que se está sintiendo en determinado momento y su causa. Dentro de este escrito también se encontrará un cuadro, el cual fue una construcción del grupo que surge de la necesidad de categorizar las prácticas vividas por los estudiantes de 4º semestre durante la pandemia COVID-19. Esta construcción se hizo con el acompañamiento del docente Víctor Jairo Chinchilla en el espacio teórico disciplinar. Por último, se encontrará la relación entre las prácticas corporales y la dimensión emocional como posibilitadoras del desarrollo del potencial humano, en donde se hace un reconocimiento de las emociones a través de las prácticas corporales. La práctica corporal parte del cuerpo y es en este el principio y el fin de nuestras vivencias emocionales, el movimiento y emoción en una misma realidad. Desde el área de pedagogía nos interesamos en identificar qué incidencias tienen las prácticas educativas en la dimensión emocional de los estudiantes de 4º semestre, grupo 02. Abordamos varios puntos, entre estos, cómo las prácticas educativas se vieron modificadas debido al momento sociohistórico actual. Además, apreciar cómo las normas o leyes impuestas por los entes gubernamentales fueron un factor limitante en el óptimo desarrollo del movimiento del ser humano. Además, cabe aclarar que estas leyes se deben acatar, ya que de no hacerlo se puede generar ciertos castigos. Esto Michel Foucault lo denomina como relaciones de poder de orden vertical, donde el Estado genera un dominio sobre el individuo. Al tener que cumplir con estas leyes, nos tuvimos que confinar en el contexto hogar. Esto nos da paso a poder practicar uno de los 4 pilares fundamentales de la educación que propone Jacques Delors, el cual es aprender a vivir juntos, aprender a entender al otro y a lo otro, desde la empatía y desde las diferencias. Para continuar, las prácticas educativas se vieron modificadas, pues la virtualidad ha sido la que nos ha conectado. En comparación con los tiempos ya vividos, los contextos son bastante diferentes, ya no se cuentan con los mismos espacios. Por lo que, en palabras de John Dewey, la educación es una reconstrucción continua de la experiencia, por lo que el contexto no debe ser un limitante del aprendizaje. Esto quiere decir que sin importar el lugar en el que nos encontremos, las posibilidades de aprender van a ser amplias. Para finalizar, la educación subyace de la cultura, por lo que el maestro en su quehacer pedagógico debe idear planes o metodologías que permitan la interacción y comunicación entre los diferentes individuos que estén inmersos en estos procesos educativos. El escrito de Humanística trata de ver esas dinámicas de relación que se da entre sistemas, y esto
lo sustentamos desde el autor Ludwig von Bertalanffy, con el cual se puede ver que se da una suerte de entropía, de retroalimentación, de equilibrio, esto debido a las condiciones que presenta el macrosistema hoy día. También desde la autora Margarita Benjumea podemos ver cómo el ser humano le da ese sentido a las prácticas. Además, también allí está inmersa la cultura. Por eso, autores como Edgar Morin, John Thompson, le van a dar un sentido a lo que trata la cultura y a esas formas simbólicas que se han dado durante las prácticas condicionadas en la pandemia. También desde el autor Humberto Maturana y Francisco Varela se puede ver que esa parte que ha dejado la cultura con la situación de hoy día es un legado que quedará para las próximas generaciones. Bueno, también allí se verá la trascendencia y mejor vivir desde Macas con la filosofía del Summa Causae, donde el ser humano está en una búsqueda incesante para tener un equilibrio emocional y para satisfacerse a sí mismo. También esta relación de la que hablé en un primer momento, de las emociones con las prácticas, la vemos desde el autor Daniel Goleman, y él nos muestra un ejemplo de cómo el amor puede posibilitar o producir prácticas para ayudar a la supervivencia social o de la microestructura familiar sin importar su ser individual. Gracias. Bueno, compañeros, muchas gracias. Qué intervención tan provechosa para comprender esa relación que hay entre la teoría y la práctica. Entonces, finalmente, pues hallamos esa interrelación entre los postulados teóricos de las tres áreas, mencionando que el individuo como ser sentipensante actuante es influenciado por las condiciones contextuales, que a su vez produce la cultura a partir de esas formas simbólicas, y pues que estas prácticas se educan a partir de la sociedad, y que digamos que esta educabilidad es la que permite la expresión de estas formas simbólicas. Entendemos que somos seres complejos que producen, construyen e interpretan estas formas simbólicas, y que además somos parte productora de ellas, es decir, nosotros somos quienes las expresamos. Relacionamos el cuerpo como cuerpo sujeto, siendo el emisor de las prácticas corporales que se ven influenciadas por las emociones que surgen de las situaciones contextuales. Estos cambios en las emociones condicionan la interpretación de la realidad y a su vez modifican la valoración de las formas simbólicas de la cultura en la que está inmerso el sujeto. A partir de las dinámicas contextuales, el ser humano busca el mejor vivir para sí mismo y para su familia. Por ello, está en búsqueda del mejor vivir a partir de un equilibrio emocional y de la realización de prácticas que le ayuden a alcanzar este estado. Es importante resaltar que el aprender a vivir juntos también hace parte de estas dinámicas contextuales y de la cultura, pues teniendo en cuenta que somos seres que se relacionan con otros. Entonces, agradezco mucho por la intervención. Hola, buenas tardes compañeros y asistentes de nuestra sistematización. En concordancia con lo mencionado por mi compañero José Luis, en donde se tuvo en cuenta la metodología propuesta por Oscar Jara y la importancia de la recolección de la información de todos nuestros procesos y experiencias, haciendo énfasis en el componente investigativo, ya que desde el primer semestre se nos motivó a tener conocimiento y elaboración de diferentes métodos de recolección de información, los cuales fueron base para la elaboración de nuestro instrumento final, siempre en busca de superar nuestras expectativas. Es por esto que como equipo de trabajo hemos optado por hacer uso de la entrevista semi-estructurada, ya que con esta consideramos que nos permitirá hallar toda la información necesaria, y a continuación les mencionaré los tres principales momentos que se dieron en la formación de este instrumento. En un primer momento, se decidió dividir el equipo en tres grandes grupos, los cuales estaban enfocados en relación a las áreas teóricas que nos propone el PSLF, las cuales son humanística, pedagogía y disciplinar.
A su vez, estas cuentan con unas preguntas de enfoque y las cuales fueron reestructuradas por nosotros mismos, las cuales ya mencionaron anteriormente mis compañeros en el soporte teórico. Ya con estas preguntas permitió tener claridad en el abordaje y formulación de las preguntas que se iban a darse dentro de la entrevista, pero a su vez aportó una mirada general de la sistematización. Cabe resaltar que de este ejercicio surgieron un total de 35 preguntas, las cuales fueron revisadas y redactadas en varias ocasiones, para que las áreas tuvieran una cantidad de preguntas similares. En un segundo momento, y ya con las preguntas establecidas, el equipo buscó la estructuración del instrumento, del instrumento que la cual es la entrevista semiestructurada, para dar muestra y validez de todo el ejercicio a realizar. Esta empieza con una pequeña contextualización en el que da porqué de la entrevista y da el sentido a por qué se haya de realizar a cabo. También se dio un orden al abordaje de las preguntas, empezando desde el área disciplinar para poder identificar las prácticas corporales. En un segundo momento se abordó las preguntas de pedagogía para saber qué prácticas educativas surgieron, y por último humanística con relación en el trascender humano. En todas las áreas se abordó la categoría de emocionalidad. Para su aplicación se organizaron por parejas, en donde cada uno de los integrantes debía cumplir el papel de entrevistado y entrevistador. Todos los usuarios o todos los entrevistados y entrevistados hicieron uso de herramientas tecnológicas como la grabadora, programas de transcripción, en su defecto la transcripción manual, para poder diagramar la información. Con esta información diagramada pasamos al tercer y último momento. Y a partir de lo recolectado surgió en un primer momento una macromatriz donde se reunía toda la información de las preguntas y entrevistados. Información relevante, cabe resaltar, lo cual dio paso a la realización de un segundo cuadro donde tomamos toda la información antes mencionada de la macroestructura para convertirla en divergencias y convergencias de cada una de las preguntas de la entrevista. Con esta información pasamos a un tercer cuadro donde hacemos énfasis en las dos grandes categorías por áreas, las cuales son emocionalidad y prácticas corporales, hallando una conclusión por cada una de las áreas teóricas que ya había mencionado anteriormente. Y por último se hizo un cuadro de conclusiones donde pues se enfatizan las dos grandes categorías y se hace una conclusión general. Y es así como se dio todo nuestro proceso de elaboración, aplicación y recolección de la información. Buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Garzón. En el camino de construcción de la socialización, nos vimos en la necesidad de buscar una manera en la que se plasmaran los datos recolectados desde el instrumento de recolección de información que surge a la luz de la entrevista, para darle un sentido a estos y asimismo a la sistematización. Acudimos a la crónica, ya que esta forma escritural, que pertenece a las formas escriturales de la nociología, pertinente para el ciclo de fundamentación en el que nos encontramos, nos permite relacionar dichos datos obtenidos con el propósito de la sistematización, reconocer a la educación física como hecho y práctica social. Esta forma escritural de crónica fue posible desarrollarla desde el texto La Crónica, un género del periodismo literario equidistante entre la información y la interpretación, por el autor Rafael Yáñez Mesa. Pues en este texto, Rafael nos habla sobre cómo se conforma la crónica y nos brinda datos claves para su elaboración, como por ejemplo, nos dice que es un género periodístico mixto, ya que tiene una noticia que informa al lector y a su vez cuenta con interpretación, valoración, comentario y enjuiciamiento de lo narrado. En otras palabras, es un texto del periodismo informativo de opinión, no dejando de lado que la crónica cuenta con un estilo libre, un estilo escritural muy personal del autor. Para la elaboración de nuestras crónicas nos organizamos en 10 grupos, conformados 8 de estos por 3 personas respectivamente, un grupo de 2 personas y otro de 4 personas, para llegar a obtener 10 crónicas. Después de organizar los grupos, cada uno escogió un tema para su crónica y se delegaron tutores, que en este caso eran los profesores involucrados en el semestre, para que se fuera puliendo y se obtuviera una crónica correctamente elaborada. En conclusión, la crónica nos permitió ser testigos de lo vivido en la pandemia y durante el transcurso de estos 4 semestres.
y así poder responder cómo las prácticas corporales emergentes en la pandemia COVID-19 se relacionan con la dimensión emocional en los estudiantes de cuarto semestre, Grupo 02. Muchas gracias. Y a continuación, los dejaré con la lectura de una pequeña parte correspondiente a un párrafo de la crónica Adaptación, urdimbre de emociones. Después de reflexionar sobre la problemática, eventualmente buscamos soluciones e ideas para adaptarnos al espacio con el que contábamos, teniendo presente a las personas que conviven con nosotros y que éstas también tuvieran su sitio. Luego de adaptar un lugar en nuestras casas para realizar prácticas corporales tales como hacer ejercicio, tomar clase, entre otras, encontramos otro obstáculo, quizás una nueva necesidad. Muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Jonathan Estienne Mendielso y yo les voy a socializar sobre cómo fue la construcción y cómo fue la lógica dentro de la revista. Empezamos por la portada y por primer lugar tenemos los títulos, en el cual el primero y más grande que aparece es Mundo Corporal, que ese abarca todas las revistas de sistematización en general, y por debajo tenemos el título que nosotros leímos, Prácticas Corporales, una travesía durante la pandemia. En segundo lugar tenemos el logo, que consiste de un cuerpo humano, el cual tiene una posición específica para referencia a las prácticas emergentes durante la pandemia. Dentro de este podemos observar diferentes herramientas de prácticas, las cuales son un computador y un libro para referenciar la educación virtual, unas notas musicales y unos pinceles para las prácticas artísticas, y por último un balón de básquetbol para las prácticas deportivas. La bandera de nuestro país incluye para darle un sello a nuestra cultura del trabajo realizado, para resaltar que los colombianos somos berracos y no nos queda grande ni siquiera una sistematización virtual. Por cuarto y último lugar tenemos la paleta de colores, el cual se decidió utilizar dos colores primordiales, el cual viene siendo el blanco y el azul rey, para que así el lector no se sature con tanto color que puede haber en el fondo. Ahora pasamos al collage. Aquí colocamos una foto de cada uno de los participantes de la sistematización con tapabocas para referenciar el diario vivir en el que estamos ahora. Seguimos con la tabla de contenido. Decidimos utilizar dos colores, uno azul, dos rojo, para así poder identificar dentro de la revista a cuál le pertenece cada uno y así haya una armonía de colores dentro de nuestra revista. En la marca de agua decidimos utilizar plantas y animales autóctonos, esto para simbolizar nuestra pertenencia cultural y así siguiendo la lógica que lleva la bandera en la portada. Los marcos teóricos están ubicados de la siguiente manera. Por primer lugar está contextualización, por segundo lugar está disciplinar, por tercero está pedagogía y por último está humanística. Después de esto entramos a la sección de crónicas. Al inicio de cada crónica colocamos una foto de cada uno de los participantes con su nombre completo y su correo institucional. Ya pasamos a la parte donde aparecen dos imágenes, en las cuales están la mayoría de los participantes de la sistematización, pero solo aparecen las personas o los estudiantes que están desde primer semestre, ya que en el transcurso del tiempo se han unido diferentes personas y por el motivo de que estamos en una pandemia y así también para seguir las normas de bioseguridad, no podemos agregar una foto grupal con las nuevas personas que se han integrado. Y con la bibliografía daríamos final. Y ahora, yo los invito a que lean nuestra revista, se den cuenta cómo ha sido nuestro crecimiento desde primero hasta cuarto semestre. Sin nada más que decir, les deseo muy buena tarde y muchas gracias por su atención prestada. Oh loco, ya estaba. No sé qué era lo que me pasaba, pero hoy en día ya está solucionado lo que sentía. La agonía que tenía ya se fue por otra vía. Oh loco, ya estaba. No sé qué era lo que me pasaba, pero hoy en día ya está solucionado lo que sentía. La agonía que tenía ya se fue por otra vía. Yo, oh loco, ya estaba. No sé qué era lo que me pasaba, pero hoy en día ya está solucionado lo que sentía. La agonía que tenía ya se fue por otra vía. Oh loco, ya estaba. No sé qué era lo que me pasaba, pero hoy en día ya está solucionado lo que sentía. La agonía que tenía. Hola, buenas tardes, mi nombre es Juan Ángel Mendoza, hago parte del grupo 02 del cuarto semestre. Lo que haremos a continuación es un recorrido, un trabajo que llevamos haciendo durante todo el ciclo de fundamentación. Vamos a ver a continuación nuestra puesta en escena, el cual es un video documental, así que los dejo con mi compañero Michael Angulo con una entrevista.
Bueno, primero que todo y antes que nada, tengan todos muy buenas tardes. El día de hoy les vamos a mostrar, mediante unas entrevistas, aquellas experiencias y aprendizajes que tuvieron los estudiantes de cuarto semestre. Para eso, vamos a contar con 3 integrantes: Natalia Manrique, Jonathan Steven Mendivelson y Ana Barragán. Vamos a escuchar esos pequeños relatos. Pónganle mucha atención, van a ser maravillosas y tal vez en algunas de ellas ustedes se sientan identificados. Sin más que hablar, vamos a dar la bienvenida a estos entrevistados y a ver estas maravillosas entrevistas. Bueno, primero que todo y antes que nada, tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La primera pregunta es muy básica, para entrar en confianza. Nombre, edad y por supuesto, ¿quién los mantiene? Bueno, mi nombre es Dana Valentina, tengo 19 años y me mantienen mis papás. Yo me llamo Jonathan Steven, tengo 21, casi 22. ¿Y mis papás? Casi te quedas, mijo. Siguiente. Mi nombre es Natalia, tengo 20 años y sí, mi mamá me mantiene. Sí. Una moda entre los jóvenes de hoy en día. Bueno, y la siguiente pregunta. ¿Dónde estuvo encerrado y cómo se sintió durante el confinamiento? En casa, creo que nos reúne a todos estar en casa durante este confinamiento y el cómo nos sentimos es más bien un choque de emociones totalmente. Un día estabas bien y el otro día te sentías como en un vacío completamente. Sí. Siguiente. Yo en casa, digamos que podría colocar aquí estar bien y aquí estar mal, y estaba acá. Pero pues fue cambiando, ¿no? De poquito a poquito. O sea, estabilice sus emociones. Sí, de a poco se estabilizan. O sea, pues de estar aquí a estar acá, escalón a escalón. ¿Y tú? Estuve en mi hogar también, obviamente, con mi familia. Y con respecto a las emociones, también fue un desbalance total entre cosas positivas y negativas, básicamente. Sí, bueno, vamos a pasar con la siguiente pregunta. Esta vez vamos a cambiarla. Va a empezar Natalia y va a venir en el orden que no era antes. ¿Cuáles son las prácticas corporales más significativas que usted realiza? Bueno, creo que principalmente las de la universidad en general, todas esas prácticas que abarcan en el estudio, pues son muy significativas para mí, a pesar de que muchas veces es algo monótono y que tú como que quieres, no sé, salirte de esa monotonía, pero siempre hay amor hacia lo que se hace, o por mi parte lo veo así. Y también pues hacia mis prácticas enfocadas hacia lo deportivo son muy significativas para mí, es algo que me nutre mucho y me ayuda emocionalmente de una manera muy buena. Y pues creo que el trabajo también es algo muy primordial para mí. Muy interesante. Pues digamos el parkour. Yo practico parkour, pero por obvias razones no lo puedo hacer. Entonces pues digamos empecé fue con el ejercicio en casa, el acondicionamiento físico, digamos con la música, el estudio y los quehaceres en la casa, es que todo eso. Pero así como relevante. ¿Y qué emociones los lleva usted a realizar esas prácticas dentro del lugar? Para allá iba, digamos, lo más relevante viene siendo el acondicionamiento físico y la música. Pues eso fue lo que ayudó que pasara de estar acá, pues estar acá. Que a la falta de parkour, pues eso fue lo que me hizo sentir muy mal. Entonces pues con el ejercicio pues está saltando. Se podría decir que la tristeza, a pesar de ser una emoción negativa o mala, lo ayudó a usted para después tener unas prácticas corporales diferentes. Sí, claro, porque me di cuenta que bailas. Ok, muy interesante. ¿Y tú? Bueno, sabes, yo creo que las prácticas corporales son en realidad un complemento. Y la más significativa para mí viene siendo la deportiva, que es capoeira. Y creo que desde la capoeira te complementas en cuanto a lo educativo y a lo cotidiano. Y pues en medio del confinamiento creo que te sirve para llenar y complementar de una u otra forma cada cosa que estás aprendiendo, porque aprendes a interrelacionar cada cosa y esas mismas pues te complementan y hacen que crezcas como persona y pues obviamente que tu conocimiento se amplíe un poco desde diferentes miradas. Te genera más autocontrol. Podría decirse. Es muy interesante ver cómo una práctica corporal nos genera todo este autocontrol. Vamos a pasar con la otra pregunta. ¿Qué cambios realizaron para desarrollar estas prácticas corporales?
sabemos todos, fue un real impacto que cambió el mundo en general. Y pues hablando personalmente de esas prácticas pues cambiadas, creo que el tener que adecuarse a espacios encerrados como nuestros hogares o quizás de algún familiar o de algún amigo, pues es un cambio muy drástico y también un poco duro, pero que buscamos como esa adaptación al ambiente, por decirlo así. Pero sí genera un poco de frustración porque no solo estar dentro de cuatro paredes, sino que realmente llego a sentirme limitada, tristemente, pero pues asimismo trato de aprovechar los espacios correspondientes. Bueno, y según datos de producción, me dijeron que tú jugabas fútbol. Sí. ¿Cómo adaptas esta práctica al confinamiento? Pues siendo sincera, en principio pues no salía ni nada, pero ya al pasar del tiempo empecé a salir casi todos los domingos, de hecho, a jugar al aire libre con varias personas. Y pues siempre como que uno trataba de usar el tapabocas, pero no da porque uno se desgasta mucho y pierdes el aire, entonces simplemente te dan ganas de quitártelo y jugar como si nada, como si hubiese sido hace 2 años en la Liga de Bogotá. Sí, no, como a pesar de todo lo que hemos vivido, no somos capaces de adaptarnos. Es difícil, sí. ¿Tú? La repregunta otra vez, por favor. Claro que sí, compañero, ni más faltaba. ¿Qué cambios realizaron para desarrollar esas prácticas corporales? Pues dejar de hacer las que ya hacía para empezar a hacer otras, porque pues como tal no pude como adecuar mi espacio para seguir haciendo las que hacía, aparte pues de estudiar. Pues pasé de estar 2 horas en Transmilenio a pues tenerlo ahí a la mano, pero pues digamos el tema deportivo sí, no, digamos desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy, he entrenado 3 veces, lo cual lo hacía en esas 3 veces, las entrenaba en una sola semana. Entonces, interesante cómo adaptó sus prácticas de transporte, ¿no? Como antes lo que usted veía tedioso, ahora lo extraña. Sí, claro. ¿Y tú? Bueno, pues yo creo que el principal cambio, o más bien ese proceso de adaptabilidad en el que estamos inmersos en este momento, ha sido espacio-temporal, obviamente mucho más espacial, porque es acomodarte, digamos en mi caso, en cuanto a capoeira, de salir de un espacio abierto y de tener interacciones con las personas y con tus compañeros, a hacerlo pues en casa, acomodar tu espacio, tu lugar, no sé, utilizar la sala, utilizar el patio, para de una u otra forma mantenerte en movimiento. Y lo más loco de todo es que sea mediado por una pantalla, ¿no? Entonces, de una u otra forma, digamos que los cambios para mí han sido realmente buenos, porque en capoeira de hecho tienes la oportunidad de interactuar con personas que seguramente en la presencialidad nunca lo tendrías. Por ejemplo, conocer gente de Brasil, tener una clase gratis, que es otra cosa también muy loca que permitió este tipo de la virtualidad, y estos cambios que se generan creo que te aportan muchísimo para tu construcción y para tu formación como tal. El tratar de ver cada aspecto que te pone la vida en un momento que no esperas totalmente, vivimos en la incertidumbre completamente, pero que esos momentos sirvan para que tú aprendas muchísimo más y aprendas a valorar las cosas, creo que es bastante importante. Lo interesante como es la compañera nos da no solo una postura negativa, sino también una positiva. Pero los veo un poco rígidos, los veo como si estuvieran viendo un monstruo al frente. Yo sé que tengo ojeras, pero no de mapache, o sea, soy un ser humano, ¿listo? No vale la pena. Suéltense, pónganse incómodos y preparen sus mentes para la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo utilizaron el tiempo en medio del confinamiento? ¿Sí lo utilizaron bien o fueron de los que definitivamente veían las clases acostados en la cama, durmiendo con la baba saliendo? ¿Cómo lo utilizaron? La verdad, como lo dices, no, mentiras, no, obviamente creo que sí hubo muchos momentos en el que me daba sueño y de pronto me recostaba un poquito, debo admitirlo, pero muchas otras veces tomaba una postura, como dices tú, rígida, me sentaba concentrada a mirar lo que los profesores nos comentaban, el tema que abordaban, y tomaba mucha concentración y en serio me metía en el papel de como si estuviera en el salón. Me acabas de decir que hay momentos en los que veías las clases de manera relajada y otros en los que te colocabas de manera rígida.
¿Qué provocaba ese cambio? ¿Se podría decir que fueron las emociones? Sí, realmente es muy relacionado con la dimensión emocional porque, como decía mi compañera, un día estás bien y al otro día simplemente no, te sientes mal y tienes crisis existencial o alguna cosa así, entonces simplemente no, me recuesto y miro al techo y escucho la clase, pero pues es como algo que no está bien, pero a la vez pasa, es algo que nos pasa y no podemos evitarlo, o bueno, sí lo evitamos muchas veces, y es con lo que te digo, muchas veces sí me metía en el papel y me concentraba en la clase, tomaba apuntes, escribía cosas de más y en serio le metía la ficha, ¿sí? Pero de pronto era cuando estaba más motivada por cosas de la vida que me habían generado felicidad o algo así, entonces como que me llevan a este tipo de prácticas educativas constantes de manera juiciosa, pero muchas otras veces por la frustración o por cosas que pasan en el día a día, pues me da pereza y prefiero o no estar en la clase o otras veces simplemente estar recostada sin poner cuidado porque estás pensando en otras cosas. Acabas de nombrar algo muy importante, ¿no? Cómo estas emociones nos pueden provocar un cambio mediante una herramienta tan importante como es la motivación. Un hombre motivado hace lo que quiera. Una mujer también, cierto, no se pongan sí, bravas. Obviamente. ¿Vas tú? ¿Repito la pregunta o...? No, ahora sí la repetí. Muy bien. Es que... pues el tiempo lo vivía según los días, la semana o el mes. Como es el primer mes. Se vivía en 3. Dormir, estudiar y ahogarme en mi depresión. Y pues no lo digo para... Bien cortavenas el muchacho, ¿no? Sí, y no lo digo porque, digamos, porque quiera como dar lástima o que diga, ay, pobrecito, tuve depresión, no. Y es que ni siquiera he considerado depresión porque la depresión es algo más avanzado. Era... Bueno, no digo la palabra. No. Pero, digamos, sí, se vivía en eso porque pues estaba muy decaído. Después al pasar de los meses... como que ya fue cambiando, empecé a repartir mis tiempos mejor, empecé a levantar temprano a hacer ejercicio, hacer el desayuno, porque eso siempre es ley, siempre, todos los días yo hago desayuno. Y pues a estudiar pues ya con más energía, porque al principio me despertaba media hora antes de la clase. O así porque no podía dormir, digamos, no podía dormir, o sea, o me dormía para las 5 de la mañana. Y pues yo sabía que no me iba a despertar a la 1:30, entonces tocaba poner a timbrar, a veces seguía de largo, pero ya pues fue cambiando, empecé a utilizar mi tiempo, pues como lo te dije, levantarme temprano, hacer el desayuno, hacer los trabajos, estudiar y lo más importante, me dediqué un poquito más a la música. ¿Y qué lo provocó ese cambio? ¿Qué emociones? Felicidad. Sí, pero un poco más al fondo de eso, pues me llena. Se siente triste, ¿cierto? O sea... ¿Y qué emoción hace que usted tenga ese cambio? Digamos, todo empezó pues por la falta de práctica corporal, deportiva. Entonces pues al estar ya en algo pues más en la música y en el acondicionamiento físico, como que llenaba ese vacío que me dejó la falta de entrenar. Entonces eso. Las prácticas corporales como armonizan nuestras emociones, ¿no? ¿Vas tú? Bueno, pues yo creo que un poco en concordancia con lo que mencionan mis compañeros es entender un poco cómo el tiempo cambia en el contexto en el que estás. A veces cuando estábamos en la presencialidad, digamos que tenías todo tan planeado que pasaba el tiempo y ya se volvía rutinario, mientras que llega un cambio tan fuerte y tan chocante que entonces empiezas a pensar, bueno, ¿qué hago con mi tiempo? ¿Cómo lo invierto? Ahora tengo más tiempo libre, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo invierto mi tiempo? ¿Qué hago para estar mejor? Para no hundirme, digamos, como la mencionan ellos, un poco en ese vacío y en esa depresión que se llega a sentir en algún momento, y supongo que muchos aquí lo vivenciaron, y es llegarse a sentir en el punto de como ¿qué sentido tiene esto? Incluso de llegar a cancelar de pronto una materia, el semestre como tal, porque sientes que no, la virtualidad de una otra forma tal vez no te llena como tal. Sin embargo, el administrar tu tiempo y saberlo organizar para que esa práctica corporal que haces, las diferentes prácticas corporales que practicas,
te ayuden, como tú lo decías, a armonizar un poco toda tu vida en general y mantengas un poco una estabilidad con respecto a lo que sientes. Entonces de pronto usabas esas prácticas para estar mejor, para sentirte bien, ¿sí? Y de una u otra forma, lo que te digo, siempre te complementan todo lo que haces. Incluso, de hecho, sabes que me pareció muy importante utilizar el tiempo que me quedaba para acomodarlo de una u otra forma con mi familia, en especial con mi mamá. Entonces de una u otra forma tú influyes en las personas de tu casa en este tiempo de confinamiento, y que lograr que ellos hicieran una práctica o actividad física por lo menos para estar un poco en movimiento y no llegar al sedentarismo en este tiempo tan largo de pandemia, creo que es muy importante para ti. De hecho te hace sentir contigo mismo muy feliz porque sabes que estás implantando algo bueno, por decirlo de alguna manera, en alguien más. ¿No? Como los pequeños cambios producen un cambio mucho más grande. Exacto. La compañera organiza su tiempo y eso le ayuda a armonizar muchas cosas. Totalmente. Por ahí diría un profesor que todo es complejidad. Sí. Por eso todo está constante un cambio. Todos sabemos eso. Por eso ahora va a empezar la compañera Dana con la siguiente pregunta. ¿Cómo asimilaron las clases en medio de la virtualidad? ¿Se dormían? Yo sé que sí, pero no me lo van a decir. Bueno, pues yo creo que realmente fue un espacio que yo no había vivenciado como tal. Digamos que de una otra forma sí existe la educación virtual y hay gente que se forma así, pero cuando tú ya has vivido ciertos semestres en la presencialidad y llega esto de mediarlo como en el mundo digital de la virtualidad, creo que es bastante loco porque pues sí, habían muchas clases en las que te aburrías o era muy heavy para asimilar esa clase, te dormías, no querías entrar a esa clase. Entonces creo que de una otra forma sí habían unas que te motivaban y otras que totalmente no querías entrar, te daba pereza incluso escuchar a los profesores. Y algo que es muy loco en medio de esta virtualidad es las distracciones que tienes todo el tiempo. No puedes tener la misma concentración, digamos, a la presencialidad porque tienes tu celular, tienes otro computador, tienes, no sé, el ruido de la cocina, por ejemplo, cuando estaban cocinando, alguna cosa así. La cama. Entonces, si estás en tu cuarto, sí, la cama. El compañero me confesó que se dormía. Sí, completamente. Entonces creo que todas esas distracciones de una u otra forma afectan un poco tu proceso formativo porque no estás de pleno, digamos, prestando la atención que deberías. Pero creo que esos han sido los cambios más. Sí, como un pequeño espacio, es casi que un nido de focos distractores. Exacto. Es más fácil colocarle cuidado a un borrador que a la clase en ciertos momentos. Exacto, Complicado el asunto. Vas. La pregunta otra vez estoy. Ya la venía a venir. ¿Cómo asimilaron las clases en medio de la virtualidad? Pues, yo estaba pensando en el primer semestre que nos tocó así, aplazar. Porque, o sea, después de la segunda semana de que empezamos. Porque yo veía que no, o sea, tener que estar ahí en una pantalla, mi computador que es muy lento, tras del hecho se me daña el celular, me tocó con una panelita. Duré con eso casi todo el semestre, con ese celular, y no, son muchos problemas con la red. O sea, me dio mucho fastidio, muchísimo fastidio. Aparte que pues yo no tenía el estudio, o sea, a mí me tocaba o en el comedor o ahí en la cama, pero pues me procuraba quedarme sentado pues para que la pereza no me dominara. Pero pues ya después, como a finales ya dije, tengo esto ahorrado, me voy a comprar un escritorio, tengo el espacio, pues lo voy a hacer, y lo hice. Ya pues ahí como que fue como cambiando todo eso y ya como que lo asimilé un poquito más. No lo asimilé tanto, pero... O sea, no decidió quedarse en esa depresión. No. Decidió ir un paso más allá. Y seguir, ya no... ¿Qué lo motivó a usted a hacer eso? Hay mucha motivación, más que todo es que quiero que mamá me vea salir adelante, ya que sería las pocas de mi familia que lo haría. Es muy interesante como la familia como núcleo principal nos induce a hacer ciertas cosas por amor, por alegría. Bueno, ya para finalizar la sesión del día de hoy,
Vamos a entrar con una de las últimas preguntas de la noche. ¿Cuáles fueron las prácticas más importantes que emergieron durante la pandemia COVID-19 y cómo estas se relacionan con la dimensión emocional? En mi caso, la práctica más importante que emerge es el dibujo. Yo busco un refugio en la pintura, busco expresar todas mis emociones, todos mis sentimientos mediante obras que las plasmo en un papel. En la que ustedes están viendo en estos momentos, dibujo 3 rostros. Es el mismo rostro, pero hecho de una manera diferente, visto desde unas ópticas diferentes, cada cual interpretando a la mujer, pero no una mujer perfecta, una mujer con sus defectos. En cada uno de los rostros hay diferentes colores, expresando que el mundo es de colores, por lo tanto poseemos diferentes emociones, cada color representando cierta emoción. Oye, sí, tienes mucha razón y sabes, comparto mucho lo que acabas de decir, porque en medio del confinamiento creo que como práctica emergente en mi caso también fue el dibujo, y pues en este caso la que están evidenciando, yo la relaciono un poco, obviamente teniendo al rostro de una mujer como lo principal, en parte, o siendo una parte de la totalidad del dibujo, y lo relaciono también un poco como en ese ser autopoético, de ser capaz de esa producción de sí mismo de forma muy completa, y también un poco teniendo en relación como ese coexistir con el ambiente o el medio que te rodea, y un poco también pues teniendo en cuenta la mariposa que evidencian, es ver cómo ese efecto, justamente el efecto mariposa, donde una cosita pequeña puede ocasionar grandes cosas a nivel mundial, como puede ser incluso relacionándolo con la pandemia, ¿no? Un virus que inició en cierto lugar llegó a afectarnos a nivel mundial. Entonces creo que el dibujo y la expresión artística de una u otra forma sirve muchísimo para expresar lo que sientes, y puede servir también para que dar a entender cómo te sientes como tal, ya sea la emoción que tú quieras plasmar, pero creo que es muy importante y mucho más en este tiempo de confinamiento. Sí. Bueno, pues en mi caso pues emergieron 2 prácticas, la cual vendría siendo el acondicionamiento físico y la otra la música, o sea, tocar ukulele. Y yo cantaba pero rap, pero al estar tanto tiempo inmerso en esta pandemia, pues el tiempo me estaba sobrando. Entonces pues decidí como buscar esas herramientas pues, que me ayudaran a aprender a tocar, a cantar mejor. Entonces pues digamos eso fue lo que más me ayudó a sostenerme, como ya había mencionado anteriormente. Que incluso empecé a componer más, pero de la digamos, más musical, más entonado, y pues también de rap, de lo que pues generalmente puedo hacer. Incluso tengo una canción, pues si quieren, los 3 la podríamos escuchar. Sí, claro, es importante ver todas las muestras artísticas. Vamos a escuchar esta canción. Producción, dele paso, por favor. KCG en el beat, Chino Mendy. Yo. Yo soy atrapado en un momento de la historia, un lapsus muy difícil de etapas meritorias. La cara triste de un ser olvidado. Mueren los valientes pero son recordados. Y si el cielo hablara, cuánto nos dijera que la vida ha cambiado demasiado allá afuera. Teniendo todo no nos dábamos de cuenta lo mucho que hace falta una vida sin pandemias. Que si el perro corre fue que le pegó su dueño, pero él lo perdona con tal de que le dé un hueso. Así es como hoy en día esto está funcionando. Nos tratan como animales y después andan rogando. Plasmo en mis letras todos mis pensamientos, ya que estoy limitado de hacer mis movimientos. Cada día que pasa me siento menos vivo, pero el amor, mi familia me da un gran respiro. Estoy atado con unas cadenas frías que me amarran todo el cuerpo, de las que quiero liberarme. Y lo he intentado y a veces lo he logrado, pero ellas siempre vuelven porque la ansiedad es grande. Desde ese entonces creo que he cambiado en todo, o tal vez no lo sé, puede que solo sea un poco
poco, mis demonios internos a veces me dominan, pero salgo victorioso, soy el dueño de mi vida. A veces miraba por la ventana y me asustaba de ver lo que pasaba en la semana, y me preguntaba de a poco, veía que la gente se le fundía el foco. Oh loco, ya estaba, no sé qué era lo que me pasaba, pero hoy en día ya está solucionado lo que sentía, la agonía que tenía ya se fue por otra vía. Oh loco, ya estaba, no sé qué era lo que me pasaba, pero hoy en día ya está solucionado lo que sentía, la agonía que tenía ya se fue por otra vía. Pues qué maravilla esa canción. En redes sociales lo pueden encontrar como el Chino Mendy. Muy importante esta canción. Muchas gracias. Pues la hice como para expresar lo que sentía. O sea, habla sobre pues, de que de la nada se modificó todo lo que teníamos, pues que no nos dábamos cuenta que estábamos libres entre comillas y pues terminamos encerrados. O sea, hay expresión de los sentimientos respecto a lo que estaba pasando en la pandemia. Eso sería como pues, todo. Bueno, y ahora vamos con nuestra última compañera. Pues las prácticas emergentes, diría que pues fue ese entrenamiento físico realizado desde el hogar, fue algo que realmente emergió, y también, bueno, aprendí a bailar mejor. Practiqué varias veces así en casa y mirándome al espejo y eso, pero en serio, o sea, es algo que me hace sentir bien porque es una práctica nueva, por decirlo así. Y bueno, la más significativa diría que fue el teletrabajo, ya que pues cambió totalmente de una manera muy radical el trabajo presencial que tenía. Pasé a estar dentro de 4 paredes, enfrente de un computador, hablando con personas durante 6 horas y pues, digamos, hidratándome para poder continuar hablando con esas personas. Y bueno, esto me trajo pues muchos aprendizajes y experiencia laboral que pues nunca olvidaré. Y bueno, básicamente sería esa práctica la más significativa. Muy interesante lo que nos acaban de decir los compañeros. Y ya con todo esto que hemos escuchado, es entender que el mundo es de colores, que cada quien interpreta y siente las emociones de una manera diferente, y que de este momento sociohistórico puntual, la pandemia COVID-19, emergieron algunas prácticas, tal vez algunas que nos ayudaron a armonizar esos estados emocionales, otras tal vez no, ya depende de cada persona. Igual, no me queda más sino agradecerles a ustedes por vernos, por escucharnos. De antemano, muchísimas gracias. Y ahora vamos a darle paso a nuestro compañero Sebastián González, el cual se encuentra en el Parque Simón Bolívar y nos va a interpretar una entrevista al profesor Noé. Muchísimas gracias y los dejo con él. Muchas gracias, compañero Mike. El día de hoy nos encontramos en la biblioteca Virgilio Barco en compañía del profesor Noé Francisco Cifuentes de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Cómo se encuentra, profe? ¿Qué tal todo? ¿Un poco de alcohol? Gracias. Bienvenido. Muy profe. bien, Sebastián. Afortunadamente, sin ningún problema de salud y dispuesto a dialogar con ustedes. Sí, vamos a realizar un diálogo súper casual, entonces lo ideal es que nos relajemos. A mí siempre me ha dado curiosidad el hecho de saber ¿hace cuánto usted trabaja en la Universidad Pedagógica Nacional? Pues orgullosamente puedo contarle que he dedicado la mayor parte de mi vida a la Universidad Pedagógica Nacional en el Departamento de Educación Física. Como estudiante ingresé en 1976 y como docente en 1984. Ya haces parte del inventario y todo. Sí, señor. ¿Qué adaptación, o sea, cómo ha sido el proceso de adaptarse a todas estas nuevas medidas? Pues ha sido un proceso bastante difícil este año 2020 por todo lo que conlleva la pandemia del COVID-19. Claro. Un año de grandes cambios, de grandes adaptaciones, trabajando desde la virtualidad, pero enfrentando los retos que todo esto nos conlleva. ¿Has extrañado algo específicamente de lo presencial? Bastante, especialmente desde mi espacio académico del taller de prácticas corporales. Claro. Es donde pienso que estas asignaturas es donde más extraña uno la presencialidad.
Sí, claro, por ejemplo, nosotros el hecho de no poder realizar las prácticas creo que hace un factor fundamental y la verdad es que... Profe, también le quería preguntar sobre qué beneficios cree que han tenido los estudiantes frente a todas estas adaptaciones a las herramientas virtuales. Sí, para los muchachos ha sido muy beneficioso en el aspecto del manejo de la tecnología, de todo lo virtual. También desde la indagación, desde la consulta, desde la creación de nuevas alternativas de trabajo. Pero en el caso mío, que mi espacio académico es más práctico, pues hemos tenido serias dificultades. Claro. No hay como realizar los trabajos presenciales. Sí, claro, es algo que pues personalmente los estudiantes, hablo por todos los estudiantes, extrañan muchísimo la etapa práctica y no sé, siempre pues al atravesar esta época, ¿qué reflexión nos daría desde su perspectiva frente a todo lo que ha acontecido? Hemos tenido que enfrentar retos muy grandes, desde la salud, desde los hogares, desde las estructuras de acogida. Hemos tenido que superar muchísimos retos, pero algo muy importante es manejar todo con la resiliencia. Es decir, que todo esto que parece un problema, que es negativo, tenemos que volverlo algo de fortaleza y de positivismo. O sea, una nueva oportunidad, ¿cierto? No sé, personalmente creo que esto hace una experiencia de muchas emociones. No sé en general qué emociones su merced ha experimentado a través de toda esta situación que tuvimos que evidenciar todos. Pues la gran expectativa del día a día, la incertidumbre, a veces el estrés, la angustia, pero también cosas positivas como la satisfacción, la alegría de podernos ver, así sea a través de los medios virtuales, de poder dialogar, intercambiar con los muchachos. Entonces, así como tenemos grandes dificultades, tenemos grandes satisfacciones también. Claro, entonces fue una etapa de muchas emociones positivas, negativas, fue una variedad. Entonces yo creo que con esto finalizaríamos. Fue un placer dialogar y tener esta charla con su merced. Espero pase un gran día y nada, profe, un abrazo gigante. Gracias. Sebastián, a usted muchas gracias y un saludo muy especial para todos los participantes de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, buen día. Un abrazo, compañeros, y espero les haya gustado esta experiencia. ¿Listo? Gracias, Sebastián. Sí, nos tiene sin dormir. Vas a ver de mapache que me cargo. Por dos. Sí, parce, total, o sea, las crónicas, la puesta en escena, son muchísimas cosas, pero pues bueno. Pero las crónicas quedaron clasudas. Sí, yo por ahí leí la de Joshua y estaba bien, estaba bien. Sí, ¿para qué? Qué bacana, ¿no? Y más por lo que tomó el tema de la fe, pues o sea, como le ayudó. O sea, a mí me gustó mucho lo de las crónicas porque nos dejaron expresarnos como quisiéramos. Sí, estuvo bien. ¿Para qué? Pero bueno, aunque como en todo no faltaban todas esas peleas que nos aguantamos. Uy, sí, como la de Sebastián y esos dos, ¿no? Se pasaron. Pero bueno, hace parte del proceso. Pues sí, ¿no? Uy, ya vamos tarde. Sí. Arranquemos ya para el Simón para llegar apenas. Vamos. La nariz, ole la nariz. Divino, que mi Dios lo bendiga para que esto salga bien. Ángel Mendoza, lo que veremos a continuación. Puta perra, no me presenté. Sí. Se estaba frase. Uy, perro, soy cero actor. Oriflame, la mejor venta en perfumería. Muy bueno. Es que se está tirada tan marica. ¿Qué? Ay, marica. Las cosas que tenemos. Pues siéntese al otro lado, a donde se sube. Hola, ¿cómo estás? Aquí voy a hacer spam para que me sigan. Chino Mendy en Instagram. Pero espere. No. Hola. No, ¿cómo haces esa mierda? Los bloopers, ¿cómo ves? 1:55. Cantando versos bonitos. Con los profes, claramente.
te dedicas? En el cual, en ese punto... KCG en el beat, Chino Mendy. Yo. Yo soy atrapado en un momento de la historia, un lapsus muy difícil de etapas meritorias. La cara triste de un ser olvidado. Mueren los valientes pero son recordados. Y si el cielo hablara, cuánto nos dijera que la vida ha cambiado demasiado allá afuera. Teniendo todo no nos dábamos de cuenta lo mucho que hace falta una vida sin pandemias. Que si el perro corre fue que le pegó su dueño, pero él lo perdona con tal de que le dé un hueso. Así es como hoy en día esto está funcionando. Nos tratan como animales y después andan rogando. Plasmo en mis letras todos mis pensamientos, ya que estoy limitado de hacer mis movimientos. Cada día que pasa me siento menos vivo, pero el amor, mi familia me da un gran respiro. Estoy atado con unas cadenas frías que me amarran todo el cuerpo, de las que quiero liberarme. Y lo he intentado y a veces lo he logrado, pero ellas siempre vuelven porque la ansiedad es grande. Desde ese entonces creo que he cambiado en todo, o tal vez no lo sé, puede que solo sea un poco. Mis demonios internos a veces me dominan, pero salgo victorioso, soy el dueño de mi vida. A veces miraba por la ventana y me asustaba de ver lo que pasaba en la semana. Y me preguntaba de a poco, veía que la gente se le fundía el foco. Oh loco, ya estaba. No sé qué era lo que me pasaba, pero hoy en día ya está solucionado lo que sentía. La agonía que tenía ya se fue por otra vía. Oh loco, ya estaba. No sé qué era lo que me pasaba, pero hoy en día ya está solucionado lo que sentía. La agonía que tenía ya se fue por otra vía. A veces nos asustamos con lo que observamos en TV, en internet o en la radio. Siempre nos malinformamos con las noticias falsas y amarillas de los noticiarios. Es mejor estar atento de los de tu casa y toda tu familia para ver si algo les pasa. Más el complemento que me da alegría, que hace que mi día a día sea una maravilla. Aunque admito que en las noches he llorado, pensar en cosas que ni debería de imaginarlo. Es que este encierro hace que yo no esté muy cuerdo, pero he mejorado, por lo menos eso intento. Oh loco, ya estaba. No sé qué era lo que me pasaba, pero hoy en día ya está solucionado lo que sentía. La agonía que tenía ya se fue por otra vía. Oh loco, ya estaba. No sé qué era lo que me pasaba, pero hoy en día ya está solucionado lo que sentía. La agonía que tenía ya se fue por otra vía. Yo, oh loco, ya estaba. No sé qué era lo que me pasaba, pero hoy en día ya está solucionado lo que sentía. La agonía que tenía ya se fue por otra vía. Oh loco, ya estaba. No sé qué era lo que me pasaba, pero hoy en día ya está solucionado lo que sentía. La agonía que tenía ya se fue por otra vía.